Hola y bienvenidos. A ver, antes de escribir una sola línea de código, incluso antes de abrir el editor, hay un momento que es Crucial. un momento para pensar. Es ese paso que a menudo nos saltamos con las prisas, pero que, bueno, marca la diferencia entre algo que se cae a la primera de cambio y un sistema robusto. Entre una caza de naipes y un rascacielos. Exacto. Hoy hablamos de eso, de dibujar el plano. Nos vamos a sumergir en el diseño orientado a objetos y en su lenguaje visual, el diagrama de clases de UML. La misión es clara, ¿no? Clarísima. Entender cómo se coge una idea, un problema, y se convierte en una estructura lógica, sólida, para que luego programar sea, digamos, la parte fácil. Y nos basamos en un temario muy pensado para estudiantes de primer año de desarrollo de aplicaciones web, así que vamos a ir al grano. Pues sí. Vale, vamos a desglosar esto. Y la primera pregunta es casi existencial. Si no empezamos escribiendo código, ¿por dónde narices empezamos? Pues mira, se empieza con un cambio de mentalidad. Hay que entender que en el software hay dos roles, dos sombreros, el del analista y el del programador. Aunque a veces sea la misma persona. Justo. El analista es el detective. Habla con el cliente, entiende su negocio y su trabajo es destilar toda esa realidad en conceptos clave, en abstracciones. Identifica las piezas del puzzle. Eso es. ¿Qué entidades hay y sobre todo cómo se relacionan entre sí? Y el programador entonces es el que monta el puzzle. Es el constructor, el ingeniero. Coge esos planos del analista y los convierte en C#, en Java, en algo que una máquina entienda. Y el diagrama de clases de UML es precisamente ese plano. El contrato entre los dos mundos. Es el contrato sagrado que asegura que lo que se diseña es lo que se construye. Un momento, entonces, si UML es un lenguaje que hay que aprender antes de Java, ¿no estamos complicando las cosas? Suena a más trabajo. Es una trampa muy común pensar eso, pero es justo al revés. UML, lenguaje unificado de modelado, no es un lenguaje de programación, Ah, no. ¿no? Es un lenguaje visual estándar. Piensa en una partitura de música. Vale. Las notas son universales. Un músico en Tokio y otro en Buenos Aires leen la misma partitura y entienden la melodía, aunque uno toque el violín y otro el piano. O sea que el diagrama de clases es la partitura. Y C, Sharp, Java o Python son los instrumentos. ¡Qué buena analogía! Es que es así. Un único diagrama de clases lo puedes implementar en cualquier lenguaje orientado a objetos. Su objetivo no es decirte el cómo, el paso a paso, sino el qué, la estructura estática. Define las piezas y cómo encajan antes de que se empiecen a mover. Exacto. Responde a la pregunta ¿qué es el sistema? No a ¿qué hace el sistema? De acuerdo, pillo la idea del plano. Y si es un plano, ¿cuál es su ladrillo? La unidad mínima con la que se construye todo. El ladrillo es la clase, y en UML se representa con un simple rectángulo, pero que está lleno de información. Se divide en 3 niveles. 3 compartimentos, sí. Arriba del todo, el nombre de la clase, que por convención siempre va en Pascal Case. ¿Y en medio? En medio van sus atributos, sus datos. El título de un libro, el nombre de un producto, son sus propiedades, su estado. Y el tercer nivel, imagino que son las acciones. Justo, son los métodos, su comportamiento. ¿Qué puede hacer? Pues un libro se puede prestar, una factura puede calcular total. Son sus verbos. He visto en los diagramas que junto a esos atributos y métodos aparecen símbolos. Un más, un menos, a veces una almohadilla. Esos son los guardianes de la clase. Definen la visibilidad. Y esto nos lleva a uno de los pilares de la orientación a objetos, el encapsulamiento. A ver. El plus es public, o sea, accesible desde todas partes. El hashtag es protected, accesible desde la clase y sus hijas. Y el más importante, el menos, es private. Solo se puede tocar desde dentro de la propia clase. Exacto. Vale, entiendo los niveles, pero seamos prácticos. Al principio de un proyecto, cuando todo cambia, hacer todo público parece más rápido, ¿no? Para que todo se comunique fácil. ¿Es un pecado tan grande? Es una tentación enorme, y es la que crea los sistemas más frágiles. Hacerlo todo público es como construir una ciudad sin puertas ni cerraduras. Al principio parece muy eficiente, claro. Sí, hasta que cualquiera puede entrar en el banco y cambiarse el saldo de la cuenta. El encapsulamiento es robustez. La regla de oro es, protege tus datos, los atributos casi siempre privados, con el signo menos. Vale, pero si son privados, ¿cómo accedo a ellos desde fuera cuando lo necesito? A través de guardianes, métodos públicos, los famosos getters y setters. Ujú. Si el precio de un producto es privado,
No puedes asignarle un valor y ya. Tienes que llamar a un método, setPrecio. Y ahí dentro está la magia. Ahí puedes meter lógica. Claro. Puedes validar que el precio no sea negativo, por ejemplo. Proteges la integridad del objeto. Te aseguras de que nunca llegue a un estado inválido. Es una red de seguridad. Entendido. Proteger el interior de la clase es clave. Pero una clase sola no hace nada. El poder de verdad aparece cuando estas cajas hablan entre sí. ¿Cómo dibujamos esa conversación? Has dado en el clavo. Ahí entramos en el corazón del modelado. Las relaciones. La más común es la asociación, una simple línea que une dos clases. Indica que se conocen, que se usan. Eso es, pero la línea sola no dice mucho. Lo importante es la multiplicidad, los números en los extremos. ¿Y qué nos dicen esos numeritos? Nos cuentan la historia de la relación. Un 1 es exactamente 1. Un 0, o solo O, es 0 o muchos. Y un 1.O es al menos 1. Ah, vale. Así puedes decir que un cliente puede tener 0 pedidos, pero un pedido debe pertenecer a uno solo cliente. Y eso son reglas de negocio súper importantes. De acuerdo. Esa es la básica. Pero el temario insiste mucho en la diferencia entre agregación y composición. Ambas parecen de contener, pero el dibujo cambia. Es la duda clásica, porque la diferencia es sutil, pero es profundísima. Ambas son relaciones todo-parte, ¿sí? La clave es el ciclo de vida, la dependencia. A ver, explícame eso. La agregación, la del rombo hueco, es una relación de pertenencia débil. La analogía típica es un aula y sus alumnos. Vale. El aula contiene alumnos, pero si tiras el aula abajo, los alumnos siguen existiendo. Se van a otra aula, a su casa. La vida del alumno es independiente de la vida del aula. Entiendo. ¿Y la composición? La composición, con el rombo relleno, es a vida o muerte. La vida de la parte depende totalmente del todo. La analogía definitiva es un libro y sus páginas. Ah, Un libro está compuesto de páginas. Si quemas el libro, las páginas desaparecen con él. No pueden irse a otro libro. Si el todo muere, la parte muere. esa analogía del libro y las páginas es potentísima. Pero, espera, ¿y cómo se traduce eso en el software? Si borro un objeto pedido, ¿los objetos línea de pedido que tiene dentro deben desaparecer obligatoriamente? Fantástica pregunta. A nivel de diseño en memoria, sí. La regla es estricta. Si el objeto pedido se destruye, el recolector de basura se llevará sus líneas si nadie más las usa. ¿Y en la base de datos? En la base de datos, el diagrama te está sugiriendo fuertemente que debería haber una eliminación en cascada. Es una guía de diseño. Si el modelo dice que una línea no puede existir sin un pedido, la base de datos debería reflejar esa misma regla. Muy claro. Y ya para terminar con las relaciones quedan dos flechas clave, herencia e interfaz. Ambas con un triángulo, pero una línea es continua y la otra discontinua. Y esa línea lo cambia todo. Venga. La herencia, la línea continua, es una relación de identidad. Un es un. Un coche es un vehículo. Un gato es un animal. La hija hereda el ADN de la padre. Vale, es una clasificación. Exacto. En cambio, la interfaz, la discontinua, no tiene que ver con la identidad, sino con la capacidad. Es un contrato, una relación de puede hacer. O sea que la herencia es lo que algo es y la interfaz es lo que algo sabe hacer. Lo has clavado. Un pato y un avión no tienen nada que ver, no heredan de lo mismo, pero ambos pueden volar. Claro. Entonces, ambos pueden implementar la interfaz y volador, que les obliga a tener un método volar. No son un volador. Cumplen el contrato de volar. Es un concepto súper potente. Y hablando de sistemas potentes y flexibles, estas relaciones crean una red de dependencias, ¿no? He oído que eso a la larga puede ser una trampa. Y eso me lleva a un término que suena muy pro. Inyección de dependencias. La inyección de dependencias, o DI, es una de las técnicas más importantes para no construir software rígido. Ataca un problema que se llama acoplamiento fuerte. Vale. Imagina que en tu clase coche escribes dentro motor igual a new motor de combustión. Pues parece lo más normal del mundo. El coche crea su motor. Sí, pero al hacer eso, has soldado la clase coche para siempre a la clase motor de combustión. Están acopladas. Si mañana quieres un motor eléctrico, ¿qué haces? Tienes que abrir la clase coche y cambiarla por dentro. Exacto. Y eso es peligrosísimo. La solución es pensar como en una fábrica. Un coche no fabrica su propio motor. Lo recibe desde fuera. Eso es. La clase coche no crea su dependencia, la recibe, normalmente por el constructor.
El coche solo dice, necesito algo que sea un I-motor. Le da igual si es de combustión o eléctrico, se lo inyectan. Es como construir con Lego. La pieza del coche no viene con las ruedas pegadas, sino que tiene los agujeros para que le pongas las ruedas que quieras. Has captado la esencia a la perfección. Eso es desacoplar. Y esa idea nos lleva a unos principios de diseño todavía más importantes. Solid. Uf, Solid. Eso ya suena a liga mayor. Lo es, pero la idea central es sencilla. Solid es una filosofía para hacer tu código a prueba de cambios. Me gusta eso. Cada uno de sus 5 principios es una estrategia para que cuando algo cambie no se rompa todo en cadena. El primero, la S, es el principio de responsabilidad única. Una clase, una misión. Suena bien, pero ¿qué significa en la práctica? Significa huir de las clases Dios, esas clases que hacen de todo. Conectan a la base de datos, calculan la lógica, generan PDFs y envían emails. Una pesadilla para mantener. Totalmente. Tocas una línea para cambiar algo del PDF y sin querer rompes el login. Ahí aprendes por las malas el valor de la S. Entiendo. Evitar esas clases navaja suiza. Pero si aplicas eso a rajatabla, no terminas con cientos de clases diminutas para cada cosa. ¿Puede ser más difícil de navegar? Es una objeción muy inteligente, y es donde se ve que Solid es un sistema. La S te obliga a dividir, pero los otros principios, como la D, que está muy ligada a la inyección que acabamos de ver, te ayudan a orquestar esas clases pequeñas para que todo tenga sentido. Ah, vale. No se trata de crear clases de una línea, sino de identificar razones para cambiar. La base de datos es una razón, la lógica de negocio otra, la presentación otra. Si las separas, puedes cambiar una sin miedo a romper las demás. Todo esto es oro. Pero bajando a la tierra, muchos se enfrentan a un enunciado de examen. ¿Cómo se pasa de un párrafo de texto a un diagrama de estos? Hay una técnica casi infalible. Analizar la gramática del texto. Los sustantivos suelen ser tus clases. Si el texto habla de libro, usuario, pedido, Ya tienes las primeras cajas del diagrama. justo. Y los métodos. Los verbos de acción son los candidatos a métodos. El usuario debe poder reservar un libro, pues ya tienes el método reservar en la clase usuario. Es un punto de partida increíblemente eficaz. Es un gran truco, la verdad. Y ya para terminar, ¿cuál sería la mentalidad correcta para afrontar esto? La más importante de todas es dejar de ver el diagrama como un trámite, como un dibujo que hay que entregar y ya. Que no es burocracia. Para nada. El diagrama es una herramienta para pensar. Es tu mesa de operaciones. Es donde te peleas con tus ideas, donde descubres fallos de lógica y los arreglas borrando una línea, no reescribiendo 500 líneas de código. Me quedo con eso. El consejo es, dibuja para entender, no solo por cumplir. Pues ha sido un viaje alucinante. Hemos pasado de una idea abstracta a tener un plano de software. Hemos definido las clases, las hemos blindado con encapsulamiento, las hemos conectado con relaciones lógicas y hemos visto principios avanzados para construir sistemas que evolucionen. Si te ha gustado, ya sabes, like y suscríbete para seguir codificando un montón. Nos vemos en el próximo Deploy. Y esto nos deja con una pregunta interesante para reflexionar. Si el diagrama es el mapa, un mapa que creamos al principio del viaje, ¿qué ocurre cuando el territorio, el propio software, inevitablemente cambia con el tiempo? ¿En qué momento un mapa demasiado detallado deja de ser una guía y empieza a ser una restricción que nos impide explorar nuevos caminos?